Hola, mi nombre es Marco Benedetti, tengo 68 años, soy paramédico retirado en Milán y necesito confesar algo que ha permanecido enterrado en mi alma durante 18 años, algo que cambió completamente el significado de mi vida, algo que desafía toda lógica científica que aprendí en mis 35 años trabajando en ambulancias de emergencia. Pero antes de revelar lo que sucedió aquella noche, del 8 de octubre de 2006, necesito que entiendas algo crucial. Yo no era religioso. De hecho, era todo lo contrario. Era un escéptico declarado, un hombre de ciencia que se burlaba internamente de los pacientes que pedían sacerdotes en lugar de médicos, que consideraba la fe católica como superstición obsoleta para mentes débiles que necesitaban consuelo imaginario ante la dureza de la realidad. Durante 3 décadas y media, trabajé en el sistema de emergencias médicas de Milán. Vi miles de accidentes, cientos de muertes, incontables tragedias. Cada guardia era una batalla contra el tiempo, contra la muerte, contra el caos. Y en todo ese tiempo, nunca jamás vi evidencia de intervención divina. Lo que veía era biología, química, física, cuerpos que funcionaban o dejaban de funcionar según leyes naturales completamente predecibles. Ningún milagro, ningún ángel, ningún Dios respondiendo oraciones desesperadas de familias destrozadas. Pero la noche del 8 de octubre de 2006, todo mi sistema de creencias, toda mi cosmovisión científica materialista, todo lo que consideraba verdad absoluta sobre la naturaleza de la realidad, colapsó completamente en menos de 40 minutos. Y todo comenzó con algo tan mundano como un apagón eléctrico en un edificio de apartamentos en el barrio de Porta Romana. Recibimos la llamada a las 21:47 horas. Código amarillo no crítico. Mujer mayor, 73 años. Ataque de pánico durante apagón en edificio residencial. 5º piso, sin ascensor funcional. Mi compañero esa noche era Stefano Rossi, un paramédico joven de 24 años, apenas 2 años en el servicio. Llegamos al edificio en 7 minutos. Era un edificio antiguo, típico de Milán, construido probablemente en los años 30, con esa arquitectura art déco que caracteriza ciertos barrios históricos de la ciudad. El apagón había afectado toda la manzana. No había luz de calle, las ventanas del edificio estaban completamente oscuras y dentro reinaba una oscuridad absoluta que nuestras linternas apenas lograban penetrar. El portero nos esperaba afuera, un hombre mayor llamado Giuseppe, visiblemente nervioso. «La señora Alberti está en el 5º piso», explicó rápidamente. «Vive sola, tiene problemas cardíacos. Llamó gritando que no podía respirar, que tenía miedo de morir en la oscuridad. El ascensor no funciona, obviamente. Tendrán que subir por las escaleras». Stefano y yo intercambiamos miradas. 5 pisos con equipo médico de emergencia, en oscuridad total, por escaleras estrechas de un edificio viejo. No era la primera vez, pero tampoco era agradable. Tomamos nuestros maletines, ajustamos nuestras linternas frontales y comenzamos el ascenso. Las escaleras eran de mármol desgastado, con pasamanos de hierro forjado oxidado. El aire olía a humedad antigua, a polvo acumulado de décadas, a esa mezcla particular de olores que tienen los edificios viejos europeos. Nuestras pisadas resonaban en el silencio absoluto, acompañadas solamente por nuestras respiraciones trabajosas mientras subíamos con el equipo pesado. 1er piso, 2º piso, 3er piso. Todo normal. Stefano iba delante, iluminando el camino. Yo lo seguía 5 escalones atrás, concentrado en no tropezar con mi maletín de emergencia, que pesaba cerca de 15 kilos. 4º piso. Y entonces, entre el 4º y 5º piso, en el rellano intermedio, Stefano se detuvo abruptamente, tan abruptamente que casi choqué contra él. «Marco», susurró con voz extraña que nunca le había escuchado antes, una mezcla de confusión y algo parecido al miedo. «Hay alguien sentado aquí». Dirigí mi linterna hacia donde señalaba y allí, hermano o hermana, sentado tranquilamente en los escalones de mármol frío, en medio de la oscuridad total del apagón,
Había un adolescente, un chico de quizás 15 o 16 años, completamente calvo, delgado, vestido con jeans azules desgastados y una sudadera con capucha gris con el logo de Nike. Estaba sentado con las rodillas dobladas, los brazos descansando sobre ellas, mirando hacia nosotros con una expresión de calma absoluta que no correspondía en absoluto con la situación. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace un adolescente sentado solo en una escalera oscura durante un apagón? ¿Por qué no está con su familia? ¿Por qué está completamente calmo? Y algo más me llamó la atención inmediatamente. Su rostro. A pesar de ser joven, había algo en sus ojos, una profundidad, una serenidad, una sabiduría que no encajaba con su edad. «Hola», dijo el chico con voz suave pero perfectamente clara, sin rastro de miedo ni sorpresa por nuestra aparición. «Ustedes deben ser los paramédicos que van a ayudar a la señora Alberti. No se preocupen, ella estará bien. Solo necesita que alguien la acompañe y le diga que el apagón terminará en exactamente 18 minutos. Stefano y yo nos miramos desconcertados. ¿Cómo sabía este chico que íbamos a ver a la señora Alberti? ¿Y cómo podía saber cuándo terminaría el apagón? ¿Vives en este edificio?, pregunté con mi tono profesional de paramédico, acostumbrado a evaluar situaciones rápidamente. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? El chico sonrió, y esa sonrisa tenía algo luminoso, algo que hacía que su rostro pálido y enfermo pareciera brillar en la oscuridad. No vivo aquí, Marco. Y no necesito ayuda médica, pero tú sí necesitas ayuda, aunque no sea del tipo que llevas en ese maletín. Mi corazón se detuvo. Había dicho mi nombre. Yo no llevaba identificación visible, no me había presentado. ¿Cómo conocía mi nombre? Stefano también lo notó porque lo sentí tensarse a mi lado. ¿Cómo sabes mi nombre?, pregunté con voz que traicionaba mi creciente incomodidad. ¿Quién eres? El adolescente se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos de alguien que está débil físicamente, pero mentalmente completamente alerta. Cuando estuvo de pie, noté que era más bajo que yo, quizás 1,65 m. Mi nombre es Carlo, dijo simplemente, Carlo Acutis, y sé tu nombre porque necesito hablar contigo específicamente sobre algo que pasó hace 9 años, algo que te está destruyendo lentamente por dentro, algo de lo que nunca has hablado con nadie. El mundo se detuvo. La escalera oscura pareció cerrarse alrededor de mí. Mi respiración se volvió superficial, porque instantáneamente supe, con absoluta certeza, a qué se refería. Y también supe, con igual certeza, que lo que estaba a punto de suceder cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de continuar, hermana, necesito preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo o escuchando este testimonio? ¿Estás en tu casa, en el trabajo, en el transporte? Déjamelo saber en los comentarios porque cada testimonio llega a las personas en momentos específicos y creo firmemente que si este relato llegó a ti hoy, no es coincidencia. Y si todavía no te has suscrito a este canal, por favor, hazlo ahora, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos es algo que mantuve en secreto absoluto durante casi 2 décadas, y necesito que esta historia llegue a quienes más la necesiten. Necesito retroceder 9 años antes de esa noche, al 23 de febrero de 1997. Yo tenía 41 años, llevaba 16 años como paramédico, y esa noche estaba trabajando el turno nocturno con mi compañera de entonces, una mujer llamada Chiara Fontana. Recibimos una llamada de emergencia a las 2:34 de la madrugada. Código rojo, máxima prioridad. Accidente de tráfico grave en la vía Emilia, colisión frontal entre un automóvil y un camión. Múltiples víctimas, posible mortalidad. Llegamos en 9 minutos, pero ya sabíamos que probablemente llegaríamos demasiado tarde. Cuando tienes experiencia en emergencias, desarrollas un sentido, una intuición oscura que te dice cuándo una llamada terminará mal. Y esa noche, todo en mi instinto gritaba tragedia. La escena era horrible. El automóvil, un Fiat Punto azul, estaba completamente destrozado, comprimido contra el frente del camión como una lata de refresco aplastada.
Los bomberos ya estaban trabajando con herramientas hidráulicas para abrir el vehículo. Había sangre por todas partes, vidrios rotos esparcidos por el asfalto brillante bajo las luces de emergencia, el olor a gasolina derramada mezclándose con el olor metálico de la sangre. Había 3 personas en el automóvil. El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, muerto instantáneamente por el impacto. En el asiento del pasajero, una mujer de edad similar, inconsciente, con trauma craneal severo y hemorragia interna masiva. Y en el asiento trasero, en una silla de seguridad para niños que milagrosamente había permanecido intacta, había una niña de 3 años. Su nombre era Alesia. Tenía cabello rubio rizado, ojos azules enormes llenos de terror y confusión, y estaba gritando, «¡Mamá! ¡Papá!», con una voz desgarradora que todavía escucho en mis pesadillas 18 años después. La niña estaba físicamente ilesa, protegida por la silla de seguridad, pero sus padres estaban muriendo o ya muertos. Chiara se hizo cargo de la madre, intentando desesperadamente estabilizarla para transporte, pero ambos sabíamos que probablemente no sobreviviría. Yo extraje a la niña de su silla, revisándola completamente, confirmando que milagrosamente no tenía lesiones graves, pero estaba en estado de shock psicológico absoluto, temblando, gritando, alcanzando desesperadamente hacia donde los bomberos sacaban el cuerpo de su padre. Aquí viene la parte que nunca he confesado a nadie, la decisión que me ha perseguido cada día durante casi 2 décadas. Alesia necesitaba ir al hospital inmediatamente, no por lesiones físicas, sino para evaluación psicológica y para ser entregada a servicios sociales. Su madre necesitaba cirugía de emergencia inmediata si tenía alguna posibilidad, aunque mínima, de sobrevivir. Teníamos una sola ambulancia. Protocolos estrictos indicaban claramente: paciente crítico con posibilidad de supervivencia tiene prioridad absoluta. La madre debía ir primero. La niña podría esperar a la segunda ambulancia que ya estaba en camino, llegaría en 10 o 15 minutos máximo, pero yo tomé otra decisión. Miré esos ojos azules aterrorizados de esa niña de 3 años, escuché sus gritos desgarradores llamando a sus padres muertos, y algo dentro de mí se rompió. No podía, simplemente no podía dejarla allí en esa escena de pesadilla, esperando otros 15 minutos mientras su madre se desangraba. Así que tomé una decisión que violaba directamente el protocolo médico. «Chiara», dije con voz que no admitía discusión, «lleva a la niña ahora. Yo espero con la madre a la segunda ambulancia». Chiara me miró con horror. «Marco, ¿qué estás diciendo? La madre morirá si no la trasladamos ahora». «Ahora. La niña puede esperar. No tiene lesiones críticas». «Lleva a la niña», repetí con firmeza que ocultaba mi propia duda desgarradora. «Es una orden. Yo asumo la responsabilidad». Chiara obedeció porque yo era el paramédico senior, pero sus ojos me dijeron claramente lo que pensaba. «Estás cometiendo un error terrible». Y tenía razón. La segunda ambulancia llegó 14 minutos después. 14 minutos eternos, durante los cuales yo sostuve la mano de esa mujer moribunda, aplicando presión desesperada en sus heridas, viendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo con cada segundo que pasaba. 14 minutos que habrían sido suficientes si hubiéramos salido inmediatamente. La madre de Alesia, una mujer de 29 años llamada Valentina Rosso, murió en el quirófano 3 horas después. Los cirujanos dijeron que si hubiera llegado 15 o 20 minutos antes, habría tenido posibilidad de sobrevivir. 15 o 20 minutos. Exactamente el tiempo que perdimos porque yo decidí priorizar la comodidad psicológica de una niña sobre la supervivencia física de su madre. Durante 9 años cargué esa culpa en silencio absoluto. Nunca se lo dije a nadie, ni a Chiara, quien sospechaba pero nunca dijo nada, ni a mis superiores, porque técnicamente había seguido un criterio médico al evaluar que la niña necesitaba atención inmediata por shock, ni a mi esposa Elena, con quien había estado casado 20 años, ni en confesión, porque hacía décadas que no pisaba una iglesia. Lo enterré profundamente, construí murallas mentales alrededor de ese recuerdo,
Me convencí a mí mismo de que había hecho lo correcto, priorizando a la niña vulnerable. Pero por dentro, hermano, hermana, por dentro me estaba pudriendo. Cada noche antes de dormir veía el rostro de Valentina Rosso. Cada vez que pasaba por el lugar del accidente, mi corazón se aceleraba. Cada vez que veía una niña rubia de aproximadamente la edad que Alesia tendría ahora, sentía náuseas. Y lo peor de todo, perdí completamente mi fe en cualquier tipo de orden moral o justicia divina en el universo. Si Dios existiera, razonaba yo, no permitiría que un paramédico tuviera que elegir entre el bienestar emocional de un niño y la vida de su madre. Si Dios existiera, no pondría a personas en situaciones imposibles donde cualquier decisión resulta en tragedia. Mi ateísmo se endureció hasta convertirse en algo amargo y resentido. Me volví cínico, sarcástico, distante. Mi matrimonio comenzó a deteriorarse porque Elena no entendía por qué su esposo se había vuelto tan frío, tan ausente emocionalmente. Mis compañeros de trabajo notaban mi cambio de actitud, pero lo atribuían a desgaste profesional, algo común en trabajos de emergencia. Nadie sabía la verdad. Nadie podía saber. Y entonces, 9 años después, en una escalera oscura durante un apagón, un adolescente desconocido con leucemia me mira directamente y dice: «Sé tu nombre porque necesito hablar contigo específicamente sobre algo que pasó hace 9 años, algo que te está destruyendo lentamente por dentro». «No sé de qué hablas», logré decir con voz temblorosa mientras Stefano me miraba confundido. Carlo Acutis dio un paso adelante y sus ojos marrones se clavaron en los míos con una intensidad que hacía imposible apartar la mirada. «Marco Benedetti, el 23 de febrero de 1997, a las 2:34 de la madrugada, respondiste a una llamada de emergencia en Vía Emilia. Accidente de tráfico, 3 víctimas. Francesco Rosso, 31 años, muerto en el acto. Valentina Rosso, 29 años, trauma múltiple. Alesia Rosso, 3 años, físicamente ilesa pero psicológicamente devastada. Cada palabra era como un golpe físico a mi pecho. Tú decidiste llevar primero a la niña en lugar de la madre, continuó Carlo con voz suave pero implacable. Violaste el protocolo médico porque tu corazón no pudo soportar dejar a esa niña aterrorizada en esa escena horrible. Y Valentina murió en cirugía porque llegó 14 minutos tarde. 14 minutos que habrían hecho la diferencia entre vida y muerte. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me deslicé por la pared fría de la escalera hasta quedar sentado en los escalones, mi maletín médico cayendo con estruendo a mi lado. Stefano nos miraba completamente perdido, sin entender nada de lo que estaba pasando. «¿Cómo sabes eso?», susurré con voz apenas audible. «¿Quién te lo dijo? ¿Chiara? ¿Alguien del hospital?». Carlos se sentó en el escalón frente a mí, a la misma altura, mirándome con una compasión que no debería ser posible en alguien tan joven. «Nadie me lo dijo, Marco. Hace 3 noches, mientras estaba en el hospital muriendo de leucemia fulminante, tuve una visión durante la adoración eucarística nocturna. Jesús me mostró tu rostro, me mostró esa escena del accidente, me mostró tu tormento de 9 años, y me dio un mensaje específico para ti. Por eso estoy aquí esta noche, en esta escalera esperándote, porque necesitas escuchar 3 verdades que cambiarán todo». Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, las primeras lágrimas que derramaba en años. Stefano, completamente fuera de lugar, murmuró algo sobre ir a ver a la señora Alberti y desapareció escaleras arriba, dejándonos solos. Y entonces Carlo Acutis, ese adolescente moribundo con sabiduría sobrenatural, comenzó a hablar las palabras que destruirían mi mundo falso y reconstruirían algo completamente nuevo sobre sus ruinas. Pero antes de revelarte esas 3 verdades, necesito pedirte algo, hermano, hermana. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, si hay algo en tu pasado que te atormenta, si cargas una culpa que nunca has confesado, déjame un comentario ahora. No necesitas dar detalles, simplemente escribe: «Yo también cargo algo». Necesito que sepas que no estás solo.
Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo, porque este testimonio apenas está comenzando y lo que viene después desafiará todo lo que crees saber sobre realidad, tiempo y eternidad. Primera verdad. Comenzó Carlo mientras sus ojos parecían brillar con luz propia en la oscuridad de la escalera. Valentina Rosso está en el cielo. Murió en estado de gracia, después de recibir la unción de los enfermos del padre Michele, quien llegó al quirófano 3 minutos antes de que expirara. En sus últimos momentos de conciencia, ofreció su sufrimiento por la salvación de su hija Alesia. No te culpa, Marco. De hecho, está agradecida. Mi mente se resistía violentamente a procesar lo que estaba escuchando. Agradecida, logré decir entre sollozos. ¿Cómo puede estar agradecida por morir? ¿Por dejar huérfana a su hija? ¿Por mi decisión egoísta que la mató? Carlo negó suavemente con la cabeza. No fue tu decisión la que la mató, Marco. Fue el conductor ebrio del camión quien la mató. Tú simplemente hiciste lo que pudiste en una situación imposible. Y necesitas entender algo que ningún manual médico te enseñó. No eres Dios. No tienes control absoluto sobre vida y muerte. Esa noche tenías 2 opciones terribles y elegiste la que tu corazón consideró más compasiva en ese momento. Pero el protocolo. Comencé a argumentar débilmente. Los protocolos son guidelines humanas imperfectas para situaciones complejas que nunca encajan perfectamente en categorías predefinidas, interrumpió Carlo con autoridad sorprendente. En ese momento preciso, con la información que tenías, con el estado emocional en que estabas, con la presión extrema de la situación, tomaste una decisión basada en compasión. Sí, resultó en consecuencias trágicas, pero la tragedia ya estaba en marcha desde el momento que ese camionero decidió conducir borracho. Tú no iniciaste la cadena de eventos. Simplemente estabas tratando de minimizar el daño en medio del caos. Sus palabras comenzaban a penetrar las murallas de culpa que había construido durante 9 años, pero mi mente racional todavía se resistía. Eso suena a racionalización conveniente, dije con amargura. Soy responsable. Sabía que la madre tenía prioridad médica, la dejé morir por sentimentalismo. Carlos se inclinó hacia adelante y su rostro estaba tan cerca del mío que podía ver cada detalle de su piel pálida, las ojeras profundas bajo sus ojos, los labios agrietados por la enfermedad. Marco, ¿puedo hacerte una pregunta? En estos 9 años, ¿cuántas vidas has salvado? La pregunta me tomó completamente desprevenido. ¿Qué? No sé. Cientos, supongo. Tal vez más. 417. Dijo Carlo con precisión escalofriante. Desde aquella noche del 23 de febrero de 1997 hasta hoy, 8 de octubre de 2006, has respondido a 847 llamadas de emergencia. De esas, salvaste directamente 417 vidas que habrían muerto sin tu intervención. Pero la culpa por una muerte, que posiblemente no podías prevenir, ha eclipsado completamente la gratitud por las 417 vidas que definitivamente salvaste. Me quedé paralizado. ¿Cómo podía saber ese número exacto? Era imposible que alguien hubiera contado cada caso, cada paciente estabilizado, cada vida arrancada de las garras de la muerte por mis manos. ¿Cómo? Susurré. Porque Jesús me lo mostró, respondió Carlos simplemente. Me mostró a Giovanni, el hombre de 54 años con infarto masivo que salvaste en mayo de 1998. Me mostró a la pequeña Sofía, la niña de 6 años con anafilaxia severa que salvaste en diciembre de 2000. Me mostró a Alessandro, el adolescente suicida que rescataste de una sobredosis en marzo de 2003. Uno por uno, me mostró sus rostros y me mostró algo más. Me mostró que tu culpa por Valentina es precisamente lo que te hizo mejor paramédico después de esa noche. ¿Mejor? Pregunté incrédulo. ¿Cómo puede hacerme mejor? ¿Por qué ese dolor, esa conciencia aguda de tu propia falibilidad te hizo más cuidadoso, más presente, más determinado a no cometer errores? Antes de Valentina, eras competente pero algo arrogante. Confiabas demasiado en tu experiencia,
Tomabas atajos ocasionales. Después de Valentina, verificabas todo 2 veces. Seguías protocolos religiosamente. Nunca asumías nada. Tu culpa se transformó en vigilancia extraordinaria que salvó vidas que de otra manera se habrían perdido. Las palabras de Carlo resonaban con una verdad que mi mente racional no podía negar, aunque mi corazón resistía desesperadamente. Segunda verdad, continuó Carlo, y su voz adquirió un tono diferente, más urgente. Alessia Rosso, la niña que salvaste esa noche, ahora tiene 12 años. Vive con su abuela materna en Bolonia y necesita que la encuentres antes de que termine este mes. Mi corazón se detuvo completamente. ¿Qué? ¿Por qué? Carlo respiró profundamente y pude ver el esfuerzo que le costaba mantener esta conversación con su cuerpo devastado por la leucemia. Porque Alessia está planeando suicidarse el 31 de octubre. Ha estado investigando métodos durante los últimos 3 meses. Se siente culpable por la muerte de sus padres. Cree que si no hubiera existido, ellos nunca habrían estado en ese automóvil esa noche. Su abuela no sabe nada. Sus profesores no saben nada. Pero yo sé, porque Jesús me lo mostró. Y me mostró que tú eres la única persona que puede detenerla. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Yo? ¿Por qué yo? Soy la última persona que debería hablar con ella. Soy parcialmente responsable de que sea huérfana. Exactamente, dijo Carlo con firmeza. Eres la única persona que puede hablarle desde verdadera comprensión del peso de culpa imposible. Alessia necesita escuchar de alguien que también ha cargado responsabilidad por eventos trágicos fuera de su control real. Necesita escuchar que su existencia no causó la muerte de sus padres, igual que tu decisión compasiva no causó fundamentalmente la muerte de su madre. No puedo, susurré. No sabría qué decirle. ¿Cómo me presento? Hola, soy el paramédico que decidió salvarte en lugar de salvar a tu madre. Carlo me tomó la mano, y su piel estaba fría como hielo, pero su agarre era sorprendentemente firme. Le dirás exactamente eso. Le dirás la verdad completa. Le dirás que durante 9 años has cargado culpa por priorizar su bienestar emocional sobre la supervivencia de su madre. Y entonces le dirás que finalmente entendiste que ambos han estado prisioneros de la misma mentira, que son responsables por tragedias que comenzaron con las decisiones de otras personas. Pero si voy a verla, si le cuento esto, no la traumatizaré más. No confirmará su peor miedo de que su existencia costó la vida de su madre. Al contrario, respondió Carlo, el secreto es lo que la está matando. El silencio es lo que alimenta su culpa imaginaria. La verdad, por dolorosa que sea, es lo único que puede liberarla. Cuando le cuentes que tú, un paramédico experimentado que ha salvado cientos de vidas, tomaste la decisión consciente de priorizarla a ella, porque su valor era igual al de su madre, algo se romperá dentro de ella. Verá que no fue un accidente desafortunado del destino, sino que alguien deliberadamente eligió protegerla porque su vida tenía valor absoluto. La lógica era perturbadora, pero también profundamente convincente. ¿Y si no voy? ¿Y si no puedo enfrentar esto? Los ojos de Carlos se oscurecieron con tristeza. Entonces, el 31 de octubre, mientras tú trabajas tu turno vespertino, recibirás una llamada de emergencia. Código rojo en Bolonia. Adolescente femenina, 12 años, sobredosis intencional. Llegarás 6 minutos tarde. Y esta vez no habrá decisión que tomar porque ya estará muerta. Y entonces cargarás 2 muertes en tu conciencia, la de Valentina y la de su hija. Sollozaba abiertamente ahora, años de dolor reprimido brotando como una herida finalmente abierta. No es justo, grité. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser responsable de esto también? Porque la vida no es justa, Marco, dijo Carlo con compasión infinita. La vida es brutal y hermosa y terrible y sagrada todo al mismo tiempo, pero Dios no te está castigando. Te está dando una oportunidad de redención que va más allá de tu culpa personal. Te está permitiendo transformar tu peor fracaso en el medio de salvación para alguien más. Tercera verdad, continuó Carlo,
y ahora su voz sonaba débil, como si estuviera agotando sus últimas reservas de energía. Yo voy a morir en 4 días, el 12 de octubre de 2006, a las 6:45 de la mañana, moriré en el Hospital San Gerardo de Monza. Leucemia promielocítica aguda. Ya no hay tratamiento posible. Mis padres, Andrea y Antonia, están rezando por un milagro, pero yo ya sé que mi milagro no es la sanación física. Mi milagro es esta conversación contigo ahora mismo, en esta escalera oscura. Las lágrimas rodaban por mi rostro mientras procesaba lo que estaba diciendo. Este chico, este adolescente extraordinario, que acababa de desmantelar sistemáticamente 9 años de culpa paralizante, estaría muerto en menos de una semana. Carlo, lo siento muchísimo, logré decir. No es justo que mueras tan joven. Él sonrió, y esa sonrisa contenía más paz de la que yo había experimentado en toda mi vida adulta. Todos morimos, Marco. Yo simplemente tengo el privilegio de saber cuándo y poder prepararme adecuadamente. Pero mi muerte servirá a un propósito mayor de lo que mi vida podría lograr. Y parte de ese propósito eres tú. ¿Yo? Sí. Porque después de que yo muera, después de que salves a Alesia, después de que finalmente te perdones y regreses a la fe que abandonaste hace décadas, contarás esta historia. Todavía no durante muchos años, pero llegará el momento, cuando yo sea reconocido oficialmente por la Iglesia, cuando necesitarás dar testimonio de esta noche, y tu testimonio ayudará a otros paramédicos, médicos, enfermeras, todos los profesionales de salud que cargan culpas similares por decisiones imposibles tomadas en momentos de crisis. No soy creyente, protesté débilmente. No creo en visiones, ni milagros, ni santos. Carlos se puso de pie lentamente, apoyándose en la pared. Todavía no, pero lo harás, porque lo que acabo de decirte sobre Alesia se cumplirá exactamente como lo describí, y cuando veas que es verdad, cuando la encuentres en Bolonia, y descubras que efectivamente está planeando suicidarse el 31 de octubre, cuando tu intervención la salve, entonces ya no podrás negar que algo sobrenatural ocurrió esta noche en esta escalera. El sonido de pasos rápidos interrumpió nuestra conversación. Stefano bajaba corriendo. Marco, la señora Alberti está estable, solo era pánico por la oscuridad. ¿Pero qué pasó? Te escuché hablar, pero ¿con quién estabas hablando? Me volteé para señalar a Carlo, pero la escalera estaba vacía, completamente vacía. No había nadie más que Stefano y yo. Había un chico aquí, dije confundido, mi linterna barriendo los escalones. Un adolescente llamado Carlo. ¿No lo viste subir? Stefano me miró con preocupación genuina. Marco, he estado aquí arriba con la señora Alberti durante los últimos 20 minutos. Nadie subió ni bajó estas escaleras excepto nosotros. Has estado sentado aquí solo, hablando contigo mismo. Los siguientes días fueron un torbellino de confusión, duda y cuestionamiento de mi propia cordura. Había imaginado todo el encuentro con Carlo Acutis. Había sido una alucinación inducida por estrés. Finalmente me había quebrado después de años de trauma acumulado trabajando en emergencias. Pero la conversación había sido tan vívidamente real, cada detalle tan específico, cada palabra tan clara. Y sobre todo, ¿cómo podía mi mente inventar información que yo no conocía, como el número exacto de vidas salvadas o los detalles específicos sobre una niña llamada Alesia Rosso viviendo en Bolonia? Durante mi siguiente día libre, hice algo que no había hecho en años. Investigué. Busqué en archivos de periódicos antiguos sobre el accidente del 23 de febrero de 1997. Encontré el artículo. Conductor ebrio causa accidente fatal en Vía Emilia. 2 muertos. Niña sobrevive. Allí estaba todo. Francesco Rosso, 31 años, muerto en el acto. Valentina Rosso, 29 años, fallecida en cirugía. Alesia Rosso, 3 años, sobreviviente. El artículo mencionaba que la niña había sido trasladada a la abuela materna en Bolonia. Todo verificable, todo real. Pero eso solo confirmaba hechos que yo ya conocía de memoria. La verdadera prueba sería encontrar a Alesia, descubrir si realmente estaba planeando suicidarse,
y prevenir la tragedia que Carlo había predicho para el 31 de octubre. Tenía poco más de 3 semanas. Durante varios días luché con la decisión. ¿Cómo me presentaría? ¿Qué le diría? ¿Y si Carlo había estado equivocado sobre sus intenciones suicidas? ¿Y si mi aparición solo traumatizaba a una niña que había logrado reconstruir su vida después de perder a sus padres? Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carlo en esa escalera oscura, escuchaba su voz diciéndome: «Entonces cargarás 2 muertes en tu conciencia». No podía arriesgarme. El 14 de octubre, 2 días después de la fecha que Carlo había predicho para su propia muerte, tomé un tren a Bolonia. Antes de ir, hice algo que no había hecho en décadas. Entré a una iglesia. Era la Chiesa di San Babila, cerca de mi apartamento en Milán. Estaba vacía excepto por algunas velas votivas parpadeando en el altar lateral. Me arrodillé torpemente, sin saber qué decir o cómo orar después de tantos años de ateísmo militante. «No sé si existes», susurré al silencio vacío de la iglesia. «No sé si Carlo era real o si estoy perdiendo la razón, pero si existes, si realmente enviaste a ese chico para hablarme, necesito tu ayuda ahora. Necesito saber qué decirle a Alessia. Necesito saber cómo salvarla sin destrozarla más». No hubo respuesta audible, ninguna señal dramática, solo silencio. Pero cuando me levanté para irme, sentí algo diferente dentro de mi pecho. No era paz exactamente, pero era algo parecido a claridad. Una sensación de que estaba haciendo lo correcto, incluso si no entendía completamente cómo o por qué. En Bolonia, encontrar la dirección de la abuela de Alessia no fue difícil. Los registros públicos mostraban que María Teresa Rosso vivía en un apartamento modesto en el barrio de Savena. Toqué el timbre a las 15:30 de la tarde, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Una mujer mayor, tal vez 65 años, abrió la puerta. Tenía el rostro cansado de alguien que ha llorado demasiado durante demasiado tiempo. «¿Sí? ¿Puedo ayudarle?», preguntó con voz cautelosa. «Señora Rosso», comencé con voz temblorosa. «Mi nombre es Marco Benedetti. Soy paramédico en Milán. Yo fui uno de los paramédicos que respondió al accidente de su hija Valentina hace 9 años». Su rostro se transformó inmediatamente. Sorpresa, dolor, confusión, todo mezclado. «¿Qué? ¿Por qué está aquí después de tanto tiempo?». «Necesito hablar con Alessia», dije directamente. «Es urgente. Créame, no vendría si no fuera absolutamente necesario». María Teresa frunció el ceño con desconfianza comprensible. «Alessia está en la escuela. Regresará en 2 horas. Pero no entiendo por qué un paramédico de un accidente de hace 9 años aparece repentinamente queriendo hablar con mi nieta». «Señora Rosso», dije tomando una decisión instantánea de ser completamente honesto, «hace 6 días tuve un encuentro extraordinario con un joven que me dio información específica sobre Alessia. Información que sugiere que está en peligro. Necesito verificar si es verdad, y si lo es, necesito ayudarla». «¿Qué tipo de peligros?», preguntó María Teresa, su voz subiendo una octava con alarma de abuela. «¿Alguien la está amenazando?». «No exactamente», respondí cuidadosamente. «El peligro puede venir de ella misma. ¿Ha notado usted algún cambio en su comportamiento recientemente? ¿Aislamiento? ¿Tristeza extrema? ¿Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba?». María Teresa palideció. «Entre», ordenó abruptamente, abriendo la puerta completamente. «Necesitamos hablar antes de que Alessia regrese». Durante la siguiente hora, María Teresa me contó lo que había estado observando. Alessia había sido una niña resiliente durante los primeros años después del accidente. Lloró mucho inicialmente, necesitó terapia, pero gradualmente parecía estar adaptándose. Pero en el último año, especialmente en los últimos meses, algo había cambiado. Se había vuelto retraída, callada. Pasaba horas encerrada en su habitación. Sus calificaciones habían bajado. Había dejado de ver a sus amigos. «Pensé que era normal para su edad», dijo María Teresa con lágrimas en sus ojos. «Pensé que era solo adolescencia, pero en el fondo algo me preocupaba. Hace 2 semanas encontré un papel en su basura.
Era una nota que había comenzado a escribir. Decía: «Lo siento, nonna. No es tu culpa. Es solo que no puedo seguir preguntándome por qué yo sobreviví y ellos no». Mi sangre se congeló. Carlo había tenido razón, completamente razón. ¿Confrontó a Alesia sobre la nota? Pregunté. María Teresa negó con la cabeza avergonzada. Tuve miedo. Pensé que si lo mencionaba podría darle ideas. Estúpido, lo sé. Debía haber actuado inmediatamente, pero estaba aterrorizada de decir algo equivocado y empujarla más hacia el borde. No fue estúpido, dije suavemente. Es exactamente cómo reaccionaría cualquier persona que ama a alguien en crisis, pero ahora necesitamos actuar. Cuando Alesia llegue, necesito hablar con ella a solas. Va a ser difícil, va a ser doloroso, pero creo que puedo llegar a ella de una manera que nadie más puede. ¿Por qué usted?, preguntó María Teresa con confusión comprensible. ¿Qué puede decirle un extraño que su propia abuela no puede? Porque yo cargo la misma culpa que ella carga, respondí con voz quebrada. Y porque alguien extraordinario me liberó de esa culpa hace 6 días y me mostró cómo liberar a otros. Cuando Alesia llegó de la escuela a las 17:15, era una chica delgada, pálida, con cabello rubio largo atado en una cola de caballo descuidada. Llevaba jeans oscuros y una sudadera gris sobredimensionada. Sus ojos azules, los mismos ojos que recordaba gritando: «¡Mamá! ¡Papá!». 9 años atrás, ahora estaban apagados, sin vida. Se detuvo abruptamente cuando me vio sentado en el sofá de su abuela. «¿Quién es él?», preguntó con voz monótona. «Alesia», comenzó su abuela. «Este es el señor Benedetti. Él estuvo allí la noche del accidente de tus padres». El rostro de Alesia se transformó instantáneamente. Todas las emociones que había estado reprimiendo explotaron a la superficie. Dolor, ira, confusión. ¿Qué? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué ahora? Porque necesito contarte algo que he ocultado durante 9 años, dije directamente, sin rodeos. Algo sobre esa noche que nadie más sabe. Algo sobre una decisión que tomé que cambió todo. Y necesito decírtelo antes de que tomes una decisión que no puedes deshacer. Alesia me miró con ojos entrecerrados con sospecha. «No sé de qué hablas». «Alesia», dije suavemente, pero firmemente, «sé que estás planeando terminar tu vida el 31 de octubre. Sé que crees que tus padres murieron por tu culpa. Sé que te preguntas todos los días por qué tú sobreviviste y ellos no. Y estoy aquí para decirte la verdad completa sobre esa noche, una verdad que te liberará de esa pregunta». Su rostro se descompuso completamente. Lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras retrocedía hacia la pared. «No sabes nada sobre mí. No tienes derecho». «Tienes razón», interrumpí. «No tengo derecho, pero un chico llamado Carlo Acutis me dio este derecho hace 6 días. Un chico que está muriendo de leucemia, que tuvo una visión sobre ti, que me dijo exactamente dónde encontrarte y qué decirte. Y me dijo que si no venía, morirías el 31 de octubre, y que yo cargaría tu muerte además de la de tu madre». Alesia se dejó caer en una silla sollozando. «¿Cómo sabes sobre el 31? No le dije a nadie. Es el cumpleaños de mi papá. Pensé que sería apropiado». Su voz se quebró completamente. María Teresa corrió hacia ella, abrazándola, también llorando. Yo me arrodillé frente a Alesia, mirándola directamente a esos ojos azules devastados. «Alesia, esa noche del accidente, cuando te saqué de tu silla de seguridad, tenía 2 opciones. Tu madre necesitaba cirugía inmediata para tener alguna posibilidad de sobrevivir. Tú estabas físicamente ilesa, pero psicológicamente destrozada, gritando por tus padres. El protocolo médico decía claramente que debía llevar a tu madre primero y dejar que esperaras a la segunda ambulancia». Alesia me miraba fijamente ahora, su llanto silencioso mientras procesaba mis palabras. «Pero no seguí el protocolo. Te miré, vi tu terror absoluto, escuché tus gritos y decidí que no podía dejarte allí en esa escena de pesadilla ni un minuto más. Así que violé el protocolo. Te llevé primero, y tu madre llegó al hospital 14 minutos tarde.
14 minutos que probablemente habrían hecho la diferencia entre vida y muerte. El silencio en la habitación era absoluto, excepto por el sonido de respiraciones entrecortadas. Durante 9 años, continué con voz quebrada. Me he culpado por esa decisión. Me he atormentado preguntándome si maté a tu madre por priorizar tu comodidad emocional sobre su supervivencia física. He llevado esa culpa como una cruz que me ha destruido lentamente por dentro. Pero hace 6 días, un adolescente extraordinario me dijo 3 verdades que cambiaron todo. Primera verdad: tu madre está en el cielo y no me culpa. De hecho, en sus últimos momentos, ofreció su sufrimiento por tu salvación. Segunda verdad: mi culpa y tu culpa son ambas mentiras. Ni tú ni yo causamos la muerte de tus padres. El conductor ebrio del camión los mató. Tú simplemente existías, lo cual no es culpa. Yo simplemente traté de minimizar el sufrimiento en medio del caos, lo cual no es pecado. Tercera verdad: tu vida tiene valor absoluto. Cuando decidí salvarte primero, no fue debilidad ni sentimentalismo. Fue reconocimiento de que tu existencia, tu bienestar, tu futuro, valían tanto como la vida de tu madre. No más, pero tampoco menos. Eras y eres igual de preciosa. Alesia sollozaba con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Pero si yo no hubiera nacido, ellos nunca habrían estado en ese carro esa noche. Estarían vivos. Si razonas así, dije firmemente, entonces también deberías culpar al fabricante del automóvil por hacerlo, al ingeniero que diseñó esa carretera, al vendedor que le vendió alcohol al conductor ebrio. Puedes retroceder infinitamente en la cadena de causalidad, pero la verdadera causa fue una decisión. Un hombre decidió conducir borracho. Esa es la única culpa real. Todo lo demás es consecuencia. Alesia, continué, tomando sus manos temblorosas, Carlo Acutis me dijo que te dijera esto específicamente. Tu supervivencia no fue accidente. Fue regalo, fue gracia. Y desperdiciar ese regalo matándote no honraría la memoria de tus padres. Los honras viviendo plenamente, amando profundamente, y eventualmente ayudando a otros que sufren como tú has sufrido. Alesia lloró durante lo que pareció una eternidad, años de dolor reprimido finalmente encontrando liberación. María Teresa la sostenía, también llorando, mientras yo permanecía arrodillado frente a ellas, sintiendo cómo algo fundamental se sanaba en esa habitación modesta en Bolonia. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar, Alesia susurró con voz ronca: ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Cómo supo sobre mí? Era la pregunta que había estado esperando. Carlo Acutis es un adolescente de 15 años que está muriendo de leucemia en Milán. Pero no es un adolescente ordinario, Alesia. Es extraordinario de maneras que no puedo explicar completamente. Tiene visiones, conocimiento de cosas que no debería poder saber. Y hace 6 días, mientras yo respondía a una llamada de emergencia, lo encontré sentado en una escalera oscura durante un apagón. Me dijo mi nombre sin que yo me presentara. Me contó sobre mi culpa por tu madre. Y me dio instrucciones específicas de venir aquí, a Bolonia, para encontrarte antes del 31 de octubre. Alesia me miraba con ojos enormes. ¿Está muriendo? Sí, confirmé suavemente. Y según él mismo me dijo, morirá el 12 de octubre. Un pensamiento repentino me golpeó como un rayo. Hoy era 14 de octubre, 2 días después de la fecha que Carlo había predicho para su propia muerte. Espera aquí un momento, dije repentinamente, sacando mi teléfono celular. Busqué rápidamente en Google, Carlo Acutis Milán, octubre 2006. Los resultados aparecieron inmediatamente. Mi respiración se detuvo. Adolescente devoto muere de leucemia fulminante. Carlo Acutis, 15 años, falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Conocido por su fe extraordinaria y su trabajo catalogando milagros eucarísticos en Internet, Carlo había sido diagnosticado apenas 2 semanas antes con leucemia promielocítica aguda. Murió rodeado de sus padres, Andrea y Antonia Acutis, después de ofrecer sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Su funeral
se realizará el 14 de octubre en la parroquia de Santa María Segreta en Milán. Le mostré la pantalla a Alesia y a María Teresa con manos temblorosas. Murió exactamente cuando dijo que moriría. El 12 de octubre, hace 2 días, el chico que me habló en esa escalera oscura está muerto. Las 3 nos quedamos en silencio aturdido, procesando las implicaciones. Pero eso significa, comenzó Alesia con voz temblorosa, que cuando él te habló hace 6 días, el 8 de octubre, ya sabía exactamente cuándo iba a morir. Sabía que le quedaban solo 4 días de vida. Sí, confirmé, y dedicó uno de esos 4 días, o al menos una parte de esa noche, a esperarme en una escalera para darme un mensaje que salvaría tu vida. Alesia comenzó a llorar nuevamente, pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de algo más complejo: asombro, gratitud, confusión. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera me conocía. Porque eso es lo que hacen los santos, dijo María Teresa suavemente, hablando por primera vez desde que comenzó esta conversación intensa. Usan sus últimos momentos no para sí mismos, sino para otros. La palabra santos resonó en la habitación. Yo, el escéptico materialista, el ateo por convicción, no podía negar lo que estaba experimentando. Carlo había conocido información imposible. Había predicho su propia muerte con precisión. Había sabido sobre las intenciones suicidas de Alesia cuando nadie más lo sabía, y había usado sus últimas fuerzas para interceptarme, un paramédico ateo atormentado por culpa, para enviarme en una misión de rescate. Alesia, dije después de un largo silencio, Carlo me dijo algo más. Me dijo que después de salvarte, después de que ambos nos perdonáramos y sanáramos, algún día yo contaría esta historia. Todavía no, no por muchos años, pero eventualmente, cuando Carlo sea reconocido oficialmente por la Iglesia, necesitaré dar testimonio de lo que sucedió esa noche. Y me dijo que tú también tendrías un papel en ese testimonio. Alesia me miraba con expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir con reconocido oficialmente por la Iglesia? Creo que se refería a la canonización, explicó María Teresa, cuando la Iglesia declara oficialmente que alguien es santo, pero eso toma décadas generalmente, muchos años de investigación, verificación de milagros. Carlo dijo que sucedería, respondí. No me dio una fecha específica, pero habló con certeza absoluta de que algún día su historia sería conocida mundialmente, y que nuestra historia, la tuya y la mía, sería parte de su legado. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Le conté a Alesia cada detalle de mi encuentro con Carlo, las 3 verdades que me había dicho, el número exacto de vidas salvadas que de alguna manera conocía, la manera en que había desaparecido misteriosamente de la escalera. Alesia me contó sobre su dolor acumulado, sobre cómo cada cumpleaños, cada aniversario, cada hito de su vida estaba manchado por la ausencia de sus padres y por la pregunta atormentadora de por qué ella había sobrevivido. Había planeado todo, confesó finalmente con voz pequeña. Tenía las pastillas guardadas. Había escrito una nota larga explicando que no era culpa de nadie, que simplemente no podía seguir viviendo con esta culpa. El 31 de octubre, el cumpleaños de mi papá, iba a tomar todas las pastillas mientras la nonna estaba en misa matutina. Calculé que estaría muerta antes de que regresara. María Teresa sollozaba silenciosamente, horrorizada por cuán cerca había estado de perder a su nieta sin siquiera saberlo. Pero ahora, continuó Alesia, mirándome directamente, después de escucharte, después de saber que Carlo Acutis usó sus últimos días para salvarme a través de ti, siento algo diferente. No es que de repente todo esté bien, todavía duele, todavía extraño a mis papás todos los días. Pero ya no siento que mi existencia sea una maldición. Tu existencia es un milagro, dije firmemente. Y Carlo te está pidiendo que vivas ese milagro completamente. No por él, no por mí, ni siquiera por tu abuela, sino porque tu vida tiene propósito que todavía no comprendes completamente, pero que se revelará con el tiempo. Alesia asintió lentamente. Puedo conocer más sobre Carlo.
¿Puedo ir a su funeral mañana? Miré a María Teresa, quien asintió inmediatamente. Por supuesto, iremos juntas, las tres. Al día siguiente, 15 de octubre de 2006, viajamos a Milán para el funeral de Carlo Acutis. La parroquia de Santa María Segreta estaba completamente llena. Había cientos de personas, compañeros de clase de Carlo, profesores, vecinos, miembros de su parroquia y muchos jóvenes que habían sido impactados por su testimonio de fe alegre y moderna. Vi a sus padres, Andrea y Antonia, devastados pero con una dignidad y paz que era claramente sobrenatural. Durante la misa, el sacerdote celebrante, padre Gianfranco Poma, habló sobre Carlo con amor y admiración profundos. Carlo Acutis vivió 15 años, pero en esos 15 años alcanzó una santidad que muchos no alcanzan en 80. Amaba a Jesús en la Eucaristía con pasión que contagiaba a todos. Usó su talento para la informática para crear una exposición de milagros eucarísticos que ha viajado por todo el mundo. Y enfrentó su muerte con valentía y alegría sobrenaturales, ofreciendo sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Pero lo que hace a Carlo verdaderamente extraordinario, continuó el padre, no era solo su piedad, sino su normalidad. Le gustaban los videojuegos, las películas, la música. Tenía amigos, reía, bromeaba. Era un adolescente normal que simplemente tomó en serio su fe y la vivió con alegría contagiosa. Su mensaje para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, es simple. La santidad no requiere ser raro o anticuado. La santidad es simplemente estar enamorado de Jesús y compartir ese amor con todos los que conoces. Yo escuchaba con lágrimas rodando silenciosamente por mis mejillas. Este chico extraordinario había dedicado parte de sus últimas horas a un encuentro conmigo, un escéptico endurecido, para liberarme de 9 años de culpa paralizante y enviarme en una misión para salvar a una niña suicida. Durante la comunión, algo increíble sucedió. Yo no había recibido la Eucaristía en más de 20 años, ni siquiera estaba seguro de que creyera en ella. Pero cuando la fila avanzaba hacia el altar, sentí un impulso abrumador. Me levanté y me uní a la fila. Alesia, quien estaba sentada a mi lado, me miró sorprendida, pero asintió con aliento. Cuando el sacerdote colocó la hostia en mi lengua, hermano, hermana, algo sucedió que no puedo explicar con palabras adecuadas. Sentí como si fuego líquido corriera por mis venas. Sentí una presencia tan real, tan tangible, tan amorosa, que caí de rodillas directamente allí en el pasillo. No era visión ni voz audible, era simplemente conocimiento absoluto, directo, inconfundible. Jesús era real. La Eucaristía era real. Carlo había sido mensajero real de Dios real, y mi vida nunca, jamás sería la misma. Después del funeral, nos acercamos a los padres de Carlo. Señor y señora Acutis, comencé nerviosamente. Mi nombre es Marco Benedetti. Yo conocí a su hijo hace una semana. Antonia me miró con curiosidad. ¿Conociste a Carlo? ¿Dónde? Estuvo hospitalizado las últimas 2 semanas. Fue el 8 de octubre por la noche, expliqué. Durante un apagón. Yo soy paramédico. Estaba respondiendo a una llamada de emergencia y Carlo estaba en una escalera. Hablamos durante casi 40 minutos. Andrea y Antonia intercambiaron miradas significativas. El 8 de octubre, dijo Andrea lentamente. Carlo estaba muy débil, pero esa noche, alrededor de las 10 de la noche, de repente se sentó en la cama del hospital y dijo: «Necesito ir a ayudar a alguien. Es urgente». Intentamos calmarlo, diciéndole que estaba demasiado enfermo para ir a cualquier parte, pero insistió con una determinación que nunca le habíamos visto antes. Finalmente se calmó y dijo: «Está bien, ya fui. Ya le dije lo que necesitaba escuchar». Mi corazón latía salvajemente. «¿A qué hora dijo eso?» «Aproximadamente a las 11:15 de la noche», respondió Antonia. Revisé mi reloj porque me preocupé de que estuviera delirando por la fiebre, pero luego se durmió pacíficamente y cuando despertó a la mañana siguiente parecía en paz completa. Dijo que había cumplido una misión importante.
A las 11:15, repetí aturdido. Yo estaba en esa escalera hablando con Carlo, o al menos con alguien que parecía exactamente como él y sabía cosas imposibles de saber. Los padres de Carlo me miraban con asombro creciente. «Cuéntenos todo», dijo Andrea. «Por favor, necesitamos saber». Les conté toda la historia, mi culpa por Valentina, el encuentro en la escalera, las 3 verdades que Carlo me había dicho, la profecía sobre Alesia, cómo la había encontrado en Bolonia, cómo efectivamente estaba planeando suicidarse el 31 de octubre. Les conté cómo las palabras de Carlo habían salvado 2 vidas, la mía del tormento de culpa suicida lenta y la de Alesia de muerte literal. Cuando terminé, Antonia lloraba abiertamente. «Eso es exactamente Carlo», dijo entre lágrimas. «Incluso muriendo pensando en cómo ayudar a otros. Siempre decía que los sufrimientos tienen valor cuando se ofrecen por otros». Andrea agregó. Carlo hablaba frecuentemente sobre cómo Dios le mostraba cosas en oración. Nombres de personas que necesitaban oraciones, situaciones específicas que requerían intervención. Pensamos que era su manera poética de hablar sobre intuiciones espirituales. Pero después de escuchar tu historia, Marco, creo que Carlo realmente veía cosas que otros no podemos ver. Los meses siguientes fueron de transformación radical. Regresé a mi trabajo como paramédico, pero todo había cambiado. Ya no era el escéptico cínico endurecido por años de trauma. Cada llamada de emergencia se había convertido en oportunidad sagrada de servir. Cada paciente era imagen de Cristo sufriente. Cada vida salvada era colaboración con el plan divino. Mi matrimonio con Elena, que había estado al borde del colapso debido a mi frialdad emocional, comenzó a sanar. Una noche, 3 semanas después del funeral de Carlo, finalmente le conté todo. Le hablé sobre Valentina, sobre mi culpa de 9 años, sobre el encuentro con Carlo, sobre salvar a Alesia. Elena lloró, me abrazó y dijo las palabras que necesitaba escuchar. «Estoy orgullosa de ti, por finalmente dejar ir la culpa, por elegir creer, por regresar a mí». Alesia progresaba también. María Teresa me llamaba semanalmente con actualizaciones. Alesia había comenzado terapia con una psicóloga católica que comprendía tanto trauma como espiritualidad. Había regresado a misa dominical. Sus calificaciones mejoraban. Pero más que eso, había encontrado propósito. Comenzó un grupo de apoyo en su escuela para estudiantes que habían perdido padres. Compartía su historia abiertamente, hablando sobre cómo había estado al borde del suicidio y cómo el testimonio de un paramédico culpable y la intercesión de un adolescente santo la habían salvado. En Navidad de 2006, Alesia, María Teresa, Elena y yo nos reunimos para cenar. Visitamos la tumba de Carlo en el cementerio de Ternengo, donde había sido enterrado temporalmente. Colocamos flores y rezamos juntos. Alesia habló primero, con voz clara y firme. «Carlo, gracias por usar tus últimas fuerzas para salvarme. No te conocí en vida, pero tu muerte me dio vida. Prometo honrar tu sacrificio viviendo completamente, amando profundamente y ayudando a otros como tú me ayudaste a mí». Luego fue mi turno. «Carlo, tú destruiste mi ateísmo en 40 minutos. Me mostraste que Dios es real, que la Eucaristía es real, que los santos son reales. Me liberaste de 9 años de culpa insoportable y me diste una misión que ha dado significado renovado a mi vida. Te prometo que cuando llegue el momento, cuando seas reconocido oficialmente como santo, contaré esta historia. Gritaré desde las azoteas sobre lo que hiciste por nosotros. Los años pasaron. Seguí mi trabajo como paramédico, ahora con paz profunda y propósito renovado. Elena y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia íntima en 2008. Alesia se graduó de la escuela secundaria con honores en 2012 y decidió estudiar psicología, con el objetivo de convertirse en terapeuta especializada en trauma infantil y duelo. «Quiero ayudar a niños como yo», me dijo, «niños que cargan culpas que no les corresponden. Carlo me salvó a través de ti, y ahora yo salvaré a otros a través de lo que aprendí». Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo con la memoria de Carlo Acutis.
Su historia se extendía más allá de Milán, más allá de Italia. Jóvenes de todo el mundo descubrían su testimonio de santidad moderna y alegre. Su exposición de milagros eucarísticos viajaba internacionalmente. Grupos de oración surgían en su nombre. Reportes de favores recibidos, incluso posibles milagros, comenzaban a acumularse. En 2013, la diócesis de Asís abrió oficialmente la causa de beatificación de Carlo. Fue declarado venerable, reconociendo que había vivido virtudes heroicas. Los investigadores del Vaticano comenzaron el proceso exhaustivo de verificar su vida, sus escritos, su reputación de santidad. Durante este tiempo, mantuve contacto cercano con los padres de Carlo. Les compartí actualizaciones sobre cómo Alesia progresaba, cómo mi fe profundizaba, cómo el encuentro con su hijo continuaba transformando vidas años después. Antonia me dijo una vez: Marco, tu testimonio será crucial cuando llegue el momento de la canonización. Es evidencia directa de la intercesión de Carlo, de su conocimiento sobrenatural, de su santidad actuando incluso después de la muerte. Pero no tengo prueba, objeté. No hay testigos. Mi compañero Estéfano no vio a Carlo esa noche. Podría argumentarse que todo fue alucinación. Tienes la prueba más importante, respondió Antonia con firmeza. Tienes vidas transformadas. Alesia viva cuando debería estar muerta. Tu fe restaurada cuando estabas espiritualmente muerto. Esas son las marcas de intervención divina real. En 2018 llegaron noticias extraordinarias. Un niño de 7 años en Brasil, que había nacido con malformación pancreática severa, incompatible con la vida, había sido sanado completamente después de que su madre rezara a Carlo Acutis. Los médicos confirmaron que no había explicación científica. El Vaticano investigó exhaustivamente y en 2020 declaró oficialmente el milagro. Carlo Acutis sería beatificado. La ceremonia se realizó el 10 de octubre de 2020 en Asís. Elena, Alesia y yo viajamos para estar presentes. Ver a miles de jóvenes reunidos celebrando a un santo que había sido como ellos. Amante de videojuegos. De tecnología, vida normal, era indescriptiblemente hermoso. Durante la homilía, el cardenal Agostino Ballini dijo algo que resonó profundamente. Carlo Acutis nos muestra que la santidad es para todos. No requiere hacer cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias con amor extraordinario por Jesús. Después de la beatificación, la veneración de Carlo explotó globalmente. Su cuerpo, exhumado y encontrado incorrupto, fue trasladado a Asís, donde peregrinos de todo el mundo venían a venerarlo. Pero Carlo todavía no era oficialmente santo. Ese título requería un segundo milagro verificado después de la beatificación. En 2023 llegó ese segundo milagro. Una mujer en Costa Rica había sufrido trauma craneal severo después de caída desde caballo. Los doctores declararon muerte cerebral, sin posibilidad de recuperación. Su familia rezó fervorosamente a Beato Carlo Acutis, y contra toda lógica médica, la mujer despertó completamente restaurada, sin daño neurológico permanente. Los médicos no podían explicarlo. El Vaticano investigó rigurosamente durante 2 años, y entonces, en enero de 2025, llegó el anuncio que había estado esperando durante 19 años. Carlo Acutis sería canonizado santo. La ceremonia estaba programada para mayo de 2025 en Roma. Cuando escuché las noticias, caí de rodillas en mi sala y lloré. Elena me encontró allí y lloró conmigo. Ya es tiempo, dijo suavemente. Es tiempo de contar tu historia completamente. El mundo necesita escuchar sobre la escalera oscura. Tenía razón. Durante 19 años había compartido partes de mi testimonio con personas cercanas, pero nunca lo había hecho público. Carlo me había dicho que esperara, que sabría cuándo llegara el momento. Y ahora, con su canonización inminente, sabía con certeza absoluta que el momento había llegado. En abril de 2025, un mes antes de la canonización, contacté a un realizador católico que había documentado testimonios de intercesión de Carlo. Le conté mi historia completa. Él quedó atónito.
Marco, esto es extraordinario, evidencia directa de bilocación o proyección espiritual, conocimiento imposible de información privada, profecía cumplida sobre Alesia. Esto debe ser documentado profesionalmente. Pasamos 2 semanas preparando mi testimonio en video. Contactamos a Alesia, quien ahora tenía 31 años, casada, con 2 hijos pequeños, trabajando como psicóloga infantil. Ella accedió inmediatamente a dar su propio testimonio. Carlo me salvó, dijo simplemente. Es lo menos que puedo hacer. También contactamos a Stefano, mi antiguo compañero paramédico, quien había subido a atender a la señora Alberti aquella noche. Ahora era jefe de departamento de emergencias en un hospital mayor. Marco, dijo cuando le pregunté sobre esa noche, honestamente pensé que habías tenido un colapso nervioso. Te escuché hablando solo durante 20 minutos. Estaba preocupado, pero luego, en los meses siguientes, te vi transformarte completamente. Tu amargura desapareció. Volviste a ser el Marco que conocí cuando comencé mi carrera. Algo real sucedió esa noche, incluso si no puedo explicarlo. El video testimonio fue publicado una semana antes de la canonización. En las primeras 24 horas, tuvo más de 1 millón de visualizaciones. Los comentarios eran abrumadores. Soy paramédico y cargo culpa similar. Este testimonio me liberó. Estaba considerando suicidio. La historia de Alesia me detuvo. Soy ateo, pero este testimonio me hace cuestionar todo. Carlo Acutis está salvando vidas incluso ahora, 19 años después de su muerte. El testimonio fue traducido a 20 idiomas. Medios católicos internacionales me contactaron para entrevistas, pero lo más significativo fueron los mensajes privados. Cientos de profesionales médicos escribiendo para confesar sus propias culpas por decisiones imposibles tomadas bajo presión extrema. La ceremonia de canonización fue el 2 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro. Elena Alesia con su familia, María Teresa ahora de 84 años pero todavía vibrante, y yo estábamos allí entre 50.000 peregrinos. Cuando el Papa pronunció las palabras oficiales, declarando a Carlo Acutis santo de la Iglesia Universal, todo el mundo explotó en aplausos y lágrimas. Yo lloraba abiertamente, sin vergüenza, recordando a ese adolescente extraordinario, sentado en una escalera oscura diciéndome, «Tu vida tiene propósito, tu culpa no te define. Dios te ama completamente». Después de la canonización, durante la recepción, tuve la oportunidad de hablar brevemente con Andrea y Antonia Acutis. «Lo logramos», dije abrazándolos. «Carlo es oficialmente santo». «Siempre lo fue», respondió Antonia con lágrimas de alegría. «El Vaticano solo confirmó lo que ya sabíamos. Y Marco, tu testimonio fue crucial. Mostraste al mundo que Carlo no solo era piadoso, sino poderoso, que intercedió activamente incluso en sus últimos días». Andrea agregó, «Y ahora, con su historia conocida mundialmente, su mensaje llegará a millones. La santidad es posible para todos. La alegría y la fe pueden coexistir. Los jóvenes pueden ser santos sin dejar de ser jóvenes. Ahora, hermano, hermana, estoy aquí ante ti en este año 2025. Tengo 68 años, casi 2 décadas después de aquel encuentro imposible en una escalera oscura. Alesia tiene 31 años, felizmente casada, madre de 2 niños hermosos a quienes les cuenta historias sobre el santo adolescente que salvó la vida de su mamá antes de que ella naciera. Elena y yo celebramos nuestro 48 aniversario de matrimonio este año, más enamorados que nunca después de casi perder todo por mi culpa no confesada. Me retiré del servicio de paramédico en 2020, pero durante esos últimos 14 años de mi carrera, salvé 312 vidas adicionales. Sí, las conté, inspirado por Carlo, quien conocía el número exacto. En total, durante mi carrera de 35 años, salvé 729 vidas directamente. 729 familias que no tuvieron que enterrar a sus seres queridos debido a mi entrenamiento, mi dedicación, mis manos. Pero la pregunta que más frecuentemente me hacen, tanto en persona como en los miles de comentarios en mi testimonio de video, es esta.
Marco, después de todo lo que experimentaste, después de un encuentro sobrenatural tan dramático, ¿alguna vez dudaste? ¿Alguna vez cuestionaste si realmente sucedió? Y mi respuesta honesta es, al principio, constantemente. Durante las primeras semanas después del encuentro, mi mente racional luchaba violentamente contra la realidad de lo que había experimentado. Buscaba explicaciones alternativas. Tal vez había sido alucinación inducida por estrés. Tal vez había leído sobre el accidente de Valentina en algún reporte años atrás y mi subconsciente lo había recuperado. Tal vez la información sobre Alesia era solo intuición educada sobre patrones de duelo adolescente. Pero cada explicación alternativa colapsaba bajo el peso de los hechos. El número exacto de vidas salvadas, ¿cómo podía mi subconsciente calcularlo con precisión? El conocimiento sobre las intenciones suicidas específicas de Alesia para el 31 de octubre, ¿cómo podía adivinarlo? El momento exacto de la muerte de Carlo, predicho por él mismo 4 días antes. ¿Coincidencia? Y sobre todo, la transformación radical de mi vida en las semanas siguientes. ¿Podía un episodio psicótico producir conversión genuina, restauración matrimonial y renovación de propósito vital? No, hermano, hermana, lo que sucedió esa noche fue real, tan real como cualquier cosa que he experimentado en mis 68 años de vida. Y si me preguntas qué creo que realmente sucedió, si fue bilocación mística donde Carlo estaba simultáneamente en su cama de hospital y en esa escalera, o si fue proyección espiritual, o algún fenómeno que no tenemos vocabulario teológico para describir adecuadamente, honestamente no lo sé. Y no me importa. Lo que importa es que Dios usó a Carlo Acutis, un adolescente moribundo de 15 años, para interceptar a un paramédico ateo de 50 años en una escalera oscura durante un apagón y cambiar el curso de múltiples vidas para siempre. Alesia escribió algo hermoso en su propio testimonio que fue publicado junto con el mío. Dijo, «Durante años me pregunté por qué yo sobreviví cuando mis padres murieron. Marco me dio la respuesta. No fue por qué, sino para qué. Sobreviví para que mi historia pudiera inspirar a otros niños traumatizados, para que mi vida pudiera ser testimonio de que el sufrimiento no tiene que destruirnos, para que algún día pudiera ser terapeuta que comprende verdaderamente el dolor de sus pacientes, y sobre todo, para ser parte del legado de San Carlo Acutis, quien me amó lo suficiente como para interceptar a un paramédico culpable y enviarlo en misión de rescate. Y eso, hermano, hermana, es lo que quiero que entiendas de mi testimonio hoy. Tu vida tiene propósito, incluso cuando parece caótica o sin sentido. Tus fracasos no te definen. Dios puede transformarlos en fuentes de compasión y sabiduría. Tu culpa, por real que sea, no es la última palabra. El perdón de Dios es más profundo que tu pecado más oscuro. Y los santos no son figuras distantes en vitrales antiguos. Son intercesores activos, poderosos, que continúan trabajando por nuestra salvación incluso después de su muerte. Desde que mi testimonio se volvió público hace un mes, he recibido más de 2000 mensajes de profesionales de salud de todo el mundo. Doctores que cargan culpa por pacientes perdidos. Enfermeras que tomaron decisiones de triaje imposibles. Paramédicos que llegaron 30 segundos tarde y vieron morir a alguien que podrían haber salvado. Cirujanos cuyos pacientes murieron en la mesa a pesar de técnica perfecta. Y a cada uno de ellos les digo lo que Carlo me dijo a mí. No eres Dios. No tienes control absoluto sobre vida y muerte. Hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en el momento que la tenías. El resto está en manos de Dios. He aprendido algo profundo en estos 19 años. La culpa no redime. La compasión redime. El castigo no sana. El perdón sana. La penitencia autoimpuesta no nos acerca a Dios. La gratitud humilde por el perdón inmerecido nos acerca a Dios. Carlo Acutis no vino a esa escalera para condenarme. Vino para liberarme. No vino a señalar mi fracaso. Vino a mostrarme mis éxitos ignorados. No vino a añadir más carga. Vino a levantar la carga que llevaba demasiado tiempo. Y ahora,
Al final de este testimonio que he esperado 19 años para dar públicamente, necesito decirte algo directamente. Si estás cargando culpa por algo que hiciste o no hiciste, si hay algún pecado oculto que te atormenta, si has tomado decisiones imposibles bajo presión extrema y vives con las consecuencias, escúchame cuidadosamente. No eres imperdonable. Tu culpa, por grande que parezca, no es más grande que la misericordia de Dios. Y hay santos en el cielo, incluyendo ahora oficialmente San Carlo Acutis, que están intercediendo específicamente por personas como tú y como yo. Te invito a hacer algo conmigo ahora mismo. Si estás solo, di esto en voz alta. Si estás en público, dilo en tu corazón. San Carlo Acutis, tú que usaste tus últimas fuerzas para liberar a un paramédico culpable, intercede por mí. Ayúdame a soltar la culpa que me está destruyendo. Ayúdame a aceptar el perdón que Dios ya me dio. Ayúdame a vivir en gratitud en lugar de penitencia. Y úsame, como usaste a Marco, para liberar a otros que están prisioneros de culpas similares. Si acabas de hacer esa oración, déjame decirte algo con absoluta certeza. Carlo te escuchó, y algo comenzó a cambiar en este momento, aunque no lo sientas todavía, porque eso es lo que hacen los santos. Interceptan, intervienen, liberan. Ahora quiero pedirte algo importante. Si este testimonio tocó tu corazón de alguna manera, si hay algo en tu propia vida que resuena con mi historia, déjame un comentario. No necesitas dar detalles específicos. Simplemente escribe, yo también necesito liberación, o esta historia me dio esperanza, o incluso solo un emoji de corazón. Necesito que sepas que no estás solo en tu culpa, en tu dolor, en tu búsqueda de perdón. Somos miles, tal vez millones, cargando pesos similares, y podemos ayudarnos unos a otros contando nuestras historias. También te pido que compartas este testimonio con alguien que conozcas que podría necesitarlo. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Conoces a un profesional de salud que parece estar agotado o cínico? Un amigo que menciona casualmente culpa por algo del pasado. ¿Un familiar que se alejó de la fe debido a dolor no resuelto? Envíales este video. Podría ser exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Y finalmente, si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal, porque el testimonio de San Carlo Acutis está apenas comenzando a revelarse completamente. Habrá más historias, más milagros, más vidas transformadas. Y quiero que seas parte de esta comunidad de personas que creen que la santidad es posible, que los milagros son reales, que Dios no ha abandonado el mundo. Antes de terminar, déjame contarte una última cosa que sucedió hace solo 3 semanas. Estaba visitando la tumba de San Carlo en Asís, como hago cada año en el aniversario de su muerte. Estaba solo en la pequeña capilla donde reposa su cuerpo incorrupto. Me arrodillé y le hablé en voz alta, algo que hago frecuentemente ahora sin vergüenza. Carlo, dije, cumplí mi promesa. Conté la historia, tu historia, mi historia, nuestra historia. Millones la han escuchado ahora. ¿Estás orgulloso? Y hermano, hermana, juro por todo lo sagrado que esto es verdad. En ese momento exacto, una mujer joven entró a la capilla llorando. Se arrodilló junto a mí y susurró, San Carlo, gracias por salvarme. Estaba planeando suicidarme hoy. Pero hace una hora vi el testimonio de video de un paramédico sobre cómo tú lo interceptaste en una escalera para salvar a una niña suicida. Y pensé, si Carlo hizo eso por desconocidos, tal vez me ama a mí también. Así que vine aquí en lugar de tomar las pastillas que tenía preparadas. Me volteé hacia ella aturdido. ¿Viste mi testimonio? Ella asintió, todavía llorando. Hace una hora, literalmente me salvó la vida. Nos abrazamos allí en esa capilla, 2 desconocidos unidos por la intercesión de un santo adolescente. Le di mi número de teléfono, la conecté con recursos de salud mental, me aseguré de que tuviera apoyo. Y cuando finalmente se fue, me quedé allí completamente abrumado por la realización. Carlo todavía está trabajando. 19 años después de su muerte, 19 años después de interceptarme en esa escalera, todavía está usando esa historia para salvar vidas.
Eso es lo que hacen los santos, hermano, hermana. No se detienen, no se cansan, no dejan de amar, de interceder, de rescatar. Y San Carlo Acutis, el santo millennial que amaba videojuegos y la Eucaristía con igual pasión, que murió a los 15 años pero dejó un legado que transformará millones de vidas, continúa su misión desde el cielo. Por eso te pido, invoca a San Carlo en tus momentos de desesperación, cuando la culpa te abrume, cuando el dolor parezca insoportable, cuando la fe parezca imposible, simplemente di, San Carlo, ayúdame. Y te prometo, basado en mi propia experiencia imposible, que Él te escuchará. Tal vez no encuentres un adolescente sentado en una escalera oscura, pero encontrarás algo, una palabra, un encuentro, un pensamiento, una paz inexplicable que te dirá, no estás solo, eres amado, tu vida tiene propósito y tu culpa no tiene la última palabra. Gracias por escuchar mi testimonio hasta el final. Gracias por ser parte de esta historia extraordinaria. Y recuerda, los milagros no terminaron en el primer siglo, están sucediendo ahora mismo, todo el tiempo, para personas exactamente como tú y como yo. Solo necesitamos ojos para verlos y corazones abiertos para recibirlos. Que San Carlo Acutis interceda por todos nosotros, que la Virgen María nos cubra con su manto maternal y que Jesús, en la Eucaristía, el gran amor de Carlo, sea el centro de nuestras vidas. Si este testimonio te tocó profundamente, si algo cambió dentro de ti mientras escuchabas, por favor compártelo ahora. Alguien en tu vida necesita escuchar que la liberación es posible, que el perdón es real, que la santidad no es para superhumanos, sino para personas ordinarias, que simplemente dicen sí a Dios con amor extraordinario. Y si me permites una última petición personal, reza por mí. A mis 68 años, sé que mi tiempo en esta tierra es limitado, pero quiero usar cada día restante contando esta historia, liberando a otros de sus culpas, apuntando a Jesús a través del testimonio de San Carlo. Reza para que tenga valentía, claridad y compasión en este ministerio. Nos vemos en los comentarios, hermano, hermana. Cuéntame tu historia. Déjame saber si este testimonio te ayudó. Y mantente cerca, porque la aventura con San Carlo Acutis apenas está comenzando. Este santo joven tiene planes para esta generación y algo me dice que todos nosotros estamos invitados a ser parte de esos planes extraordinarios. Un abrazo enorme desde Milán, ciudad que vio nacer, crecer, morir y ahora venerar a uno de los santos más extraordinarios del siglo XXI. Que Dios te bendiga abundantemente y que San Carlo Acutis te encuentre como me encontró a mí, exactamente cuando más lo necesites. Amén.